¡Fernando! Joder, va susto. ¿Dónde estás? Tú cuando hay que trabajar no apareces, ¿eh? Y mira cómo pusiste la barra. Está el coche lleno de cajas. Hay que descargar lo que tenemos que ir al almacén. Querry. Perdona, papá. Es que estaba haciendo negocios. ¿Negocios? Mira. Fernando Fernández Fernández. ¿Qué mi madre y esto, Nando? El negocio del futuro. Fíjeme detective privado. Detective... Mira, yo... Hijo, siempre estás igual. No oye por quitarte la ilusión, hombre. Pero para ser detective privado, lo primero hay que ser más alto. Y luego tienes que estudiar psicología. Tienes que meterte en la mente de los criminales. Pero si yo sé meterme en la mente de los criminales. ¿No te acuerdas cuando de guaje jugaba policías y fuiste con Luisín? ¿Sí? Pues Luisín nunca me atrapó. Porque Luisín y tú, tu hijo. Y esto ya la vida real. Mira, la mayoría de casos y de gente intentando averiguar si su pareja ponía los cuernos. Y a mí Yoli nunca me pilló. No lo veo, Fío. No lo veo. ¿Qué quieres que te diga? No lo veo. ¿Cuántos casos resolviste ya? Bueno, de momento ninguno, pero justo venía a pedirte si me acompañabas a hacer una investigación. Y es que yo solo burrome. Que me aburro. Pero esa ya es tu manera de afrontar un trabajo. Si te aburres, compra un mono. ¡Caramba! No, home, no cuentes conmigo. No voy a esas tonterías, no cuentes conmigo, Fío. Lo entiendo. Tú siempre estás ocupado con el chigre. Y es una pena porque contrató una paisana con muchas perres que piensa que el marido tiene un amante. Y estaba pensando en repartir la recompensa. ¿Conmigo? ¿Sí? ¡Lita! ¡Lita, ven a atender el chigre que el tu guaje y yo marchamos! Gracias, papá. Ya voy. Valió ya tanta pijada, Nandín, que llevamos 3 horas, redios, mirando pasar la gente. Parecemos les vaques en la estación de Puente Los Fierros. Como no aparece el paisano y la querida, yo marcho para casa. Tan al caer. Solo tenemos que hacer unas fotos para demostrar que el paisano tiene un amante. Y misión cumplida. Misión cumplida, mis cojones. Yo quiero ir para casa y quiero ver el pico, Nandín. Meca, papá. Están ahí. ¿Estás seguro? Sí, son ellos. Míralos, como urogallos en celo. Vaya parte gochos. Déjame míralo. Contra. La madre que lo parió, está dándolo todo, ¿eh? Estoy poniéndome callonco, Nandín, y sin pastillas. Sácales fotos, papá. No, que déjame que te vas a llorar. ¡Corre! ¡Vampillanos! ¡Cuidado! Ahora mándales al correo, corre. ¿Que les mande a dónde? Al correo la paisana. ¿Qué sé yo cómo se manda eso al correo? Adjúntales. Adjuntar, ya está. ¿Y ahora? Déjame a mí. ¡Misión cumplida! ¿Ya está? Somos mejor que John Bond, el agente 007. ¿Ya marchamos para casa? Sí. Vamos, que igual llegamos para ver el pico. Vamos. Por ahí no. Mi madre Disimula por los gafes. va afogada. Corre, corre. Yo primero, tú después. Disimula. ¡Papá! ¡Papá! 42.200 euros. Acertemos con Manuel. ¡Papá! Ganasteis el pico. ¿Qué sigues enfadado? Jaime. ¿Sigo enfadado? Enhorabuena,
todos los días viendo el pico, un detrás de otro, todos los días viendo el pico sin perder un programa, ¿eh? Y pa' una vez que no lo veo por culpa de tu mierda de investigación, míralo. Meca, papá, está llamándome Encarnación. Seguro que lle pa felicitarnos por pillar al marido infragante con la querida. Que nos pague, que es lo que tiene que hacer, pagamos. Encarnación, muy buenas. Pillamos lujo las manos en la masa, ¿eh? ¿Cómo? Que las fotos que te mandamos son una puxarra. Que no vas pagar. ¿Cómo que no vas pagar, Encarnación? ¿Encarnación? Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que enfadose. Dice que las fotos que mandamos que no sirven. Déjame comprobarlo. No. No. No será verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pusiste la cámara del revés y solo sale a tu cara. Me cago en Ross. Pero salí guapo, ¿eh? Vete a rascala. ¿Por qué no dices a la vieja que el amante soy yo? Y es cornuda, que más y dará un que otro. Encima de cornuda rácana. Nenos, mirad a ver cómo lo hacéis, que yo tengo que ir al banco y tengo que dejar cerrado, ¿eh? Pues yo también tengo que salir, que tengo que recoger un paquetín. Bueno, vale. Está bien. Ay, y yo tengo un código del 10% de descuento que caduca hoy. Ventajas de ser influencer. Eso no es por influencer, mujer, eso danlo a todo el mundo. A todo el mundo no, Armando. A todo el mundo no. Contra, no abre. ¿Es posible que no abra esta puerta? ¿Cómo que no abre? Pa' afuera, papa, que siempre te equivoques. Que me voy a equivocar, hombre, no voy a abrir yo la puerta al chigre que llevo 20 años abriéndola y cerrándola. No, pero mira, y es que hay un coche aparcado delante. Sí debe estar como a 2 centímetros de la puerta. ¿Quién fue el tontorolo que dejó el coche aparcado enfrente de la puerta al mi chigre? Eso no es un coche, eso es un utilitario con cristales tintados, del típico baballo para darse importancia. Si no los conoceré yo bien. Voy a hacer un vídeo de denuncia. Los Yolanders pueden ayudarnos. ¿Qué los Yolanders? Eso de internet no hay gente de verdad, Yolanda, a ver si te enteres. Hombre, son robots chinos, ¿qué van a traerte? ¿Una grúa de China? Son personas reales, Armando. Personas reales. Muchos. Bueno, algunos. Es que dan engagement. Y claro, el engagement es una cosa muy importante, El ¿entiendes? coche, Yoli, el coche. Tú! Cago en Ros, que no podemos salir, oh, quita el coche. Pero ¿a quién ni hables, Nando? ¿No ves que no hay nadie? Hola, Yolanders. Estamos viviendo una situación de abuso. Por culpa de un incívico nos hemos quedado encerrados dentro del chigre. Así que... ¡Apagáis el móvil ya! No, de eso nada. Por favor, si veis al dueño de un coche de color gris... Sí, ya un coche negro, Yoli. Si veis al dueño de un coche de color negro... Bueno, igual si lo mires ya gris oscuro, ¿eh? Si veis al dueño de un coche de color indeterminado, tenéis... ¡Apagáis el móvil ya y pensáis en algo inteligente para salir de aquí! A ver, tranquilidad. Vamos a pensar como emprendedores. ¿Qué haría un tipo listo en esta situación? Si fuera un tío listo, no hubiera puesto el coche a la puerta del michile. Ah, ya sé. Vamos a salir por la ventana al baño. Pero tú viste la ventana al baño, pero si por ahí no coge ni el gato, Nandín. Con Ros, papa, mete la barriga. Yo puedo, yo hago pilates. ¿Qué vas a hacer tú, Pilates, Yolandina, si solo fuiste un día? Dijiste de baja porque decías que la monitora no tenía estilo. Llevaba un Smayes flúor, Nando. Flúor. Yo no puedo estar cerca de una persona que lleve el color flúor. Valió del flúor, valió de la malla y valió del sun corda. Pensáis en algo para salir de aquí ya. Espera, voy a mirar la matrícula por internet a ver si averiguo de quién ye. Pero eso fue facese. Claro, papa. En el 2026 puedes saber hasta lo que cenó tu vecino ayer. A ver, 947 Beca. 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 Nah, no pon nada. Estos datos están protegidos.
El caso es que suéname de algo el coche. Y a mí. Yo vi lo antes. Nada, voy a subir esto al canal. Encerrados en el chigre. Sobreviviendo dentro del chigre. Estoy viral. Encerraos en el chigre. 40 años trabajando en la mina, no quedé encerrado y voy a quedar encerrado trabajando en el chigre. Vaya mierda. Y ahora el teléfono, lo que le faltaba. A ver. Bueno, también puedo decir que nos vengan a buscar, ¿no? Venga, papá. Sí, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Nando, Dime. son del taller de Manolo, que dicen que te dejaron el coche aparcado a la puerta al chigre como tú mandaste. Nando, ¿y en tu coche? A ver, entendéisme, que llevé el coche al taller la semana pasada, hacía un ruidín raro. Y dije que me lo dejaron aquí cuando estuviera listo. Estamos encerrados en el chigre por culpa de tu coche. Papá, vamos a ver, yo esto no lo sabía. Yo dije que me lo dejaran en la puerta, no contra la puerta. Di ahora mismo que lo cambien de sitio. Dilo tú, porque si lo digo yo te mato. Te mato, te mato. Yolanders, estamos viendo un problema. Somos testigos de una situación. Mi marido no sabe distinguir en de contra. ¿Vosotros también tenéis problemas con las preposiciones? ¿Queréis un vídeo sobre el tema? Dejadlo en comentarios. ¿Por qué han pintado tus ojeras la flor del lirio rey? ¡Oh, madre mía! Tortillina. Futa de ahí! Quita, estoy empanando. Que va a venir cansado de trabajar y con una fame de la de mi madre. ¿Pero de trabajar de qué si no da un palo al agua? ¿Pero qué dices? Si tuvo una reunión importantísima de trabajo. Ah, lo de la organización del Congreso de OVNIs ese en la Biblioteca del Pueblo. Lo del Congreso de OVNI va a ser todo un éxito. Te quiero. Acabo de hablar con una que dice que casóse con un alien y no hay banco que os dé hipoteca. ¿Ves? Y a esos trabajáis se dedican ando, que eso no hay que trabajar. Tortillina. Te la yo para ti, mi vida mía. Come, come con gusto, que de lo que se come se cría. Yo flipo. Yo no puedo comer y él sí. A ti no te conviene, que estás echando un culo como una macona. Esto es alucinante, ¿eh? Es que no se te nota ni nada que le quieres más a él que a mí. Ojo, cuidado que yo te parí, ¿eh? Os parí a los dos y os quiero a los dos igualitariamente. Esta tortillina está buenísima. No te empapices, ¿qué es agua? No, mamá. Mamá, reconócelo, que esto es así de toda la vida de Dios, ¿le quieres más a él que a mí? Tú chiflaste. ¿Cuándo se me notó a mí eso? Hombre, vas a verlo. Mira, la foto de WhatsApp. A ver qué ves. Aquí, papá, Nando y tú. ¿Y yo? Y una foto pequeña. Ah, pequeña. No cogíamos todo. Vaya pijáis con lo que me vienes ahora. Celosa. ¿Y la comunión? ¿Qué pasa con la comunión? Hombre, pues la comunión de Nando fue a todo trapo, en un hotelón, con un menú con sus entrantes y su plato primero y el segundo y el tercero, un mago... Bueno, no fue Shakira, de puro milagro. ¿Y cómo fue la mía? En un chigre, en este, y unas pizzas. Unas pizzas guapísimas, que vino un montón de gente y con mortadela de Mickey Mouse. y patates frites. ¡Qué jaraste! Pocos niños tuvieron una comunión como la tuya. Bueno, de verdad que yo no sé cómo me estás empezando a decir estas cosas, ¿eh? Mira. Me estás dando disgusto. Mamá, no me hagas chantaje emocional encima, ¿eh? No, chantaje emocional a una madre con todo lo que yo pasé por vosotros. Pero ¿qué más me vas a decir? A ver, ¿qué más me vas a ver? Que me está doliendo hasta el corazón. ¿La ropa? ¿Qué me dices de la ropa? Nando siempre estrenando ropita, con marquitas y yo heredando todo. No compré un chándal nuevo yo en mi vida, todo lleno de bolas. La bolas la llamaban. Ay, cómo me duele el corazón. No lo creo, sinvergüenza, criatura sinvergüenza. No, y espera que me acuerdo de más. Para el cumpleaños, a Nando le regalasteis el barco pirata de los clientes de Famóvil. Y a mí, un cuento. Porque ¡Un yo es cuento! Mara y te gusta leer. Un cuento que regalaban de Asterix y Obelix con la voz de Asturias. Hombre, Oye, pobre mamá, no seas así. Además, ese cuento empecé yo y estaba muy entretenido, Eva. No lo terminé, pero acuérdame que Obelix pegaba unos torniscasos a los romanones. o sea, encima no lo acabó. A ver, y era mucho texto. Hay que joderse. Yo os lo juro que voy a tener que ir a Luca, ¿eh? Estoy encontrándome fatal. Mamá, ¿estás bien? No, ¿cómo voy a estar bien?
¿Cómo voy a estar bien? Déjala, hombre, que está haciendo teatro para ver si no sigo largando verdades. No seas tan dura con mamá, Deva. Y cuando marchaste de vacaciones, los tres en Amor y Compañía a Valencia de Don Juan y me dejasteis aquí sola, cuidando de la mi abuela, que encima estaba recién operada de varices. Ay, 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 ay. Y ahora saca la abuela con lo que la quería la abuela, que daba la vida por ella. Que en paz esté. ¿Cómo puede sacar una muerta aquí ahora en esta Y conversación? daba gusto estar con ella. Hombre, vamos a ver, cuando no perdés la cabeza, claro. O sea, tú- A mí, ¿Qué? llamábame Paquirri y embestíame, pero yo era muy simpaticona, ¿eh? O sea, tú tirándote por el tobogán ese de los dinosaurios de Valencia de Don Juan y yo tragando aquí a la vieja que encima se creía Carmen Sevilla y había que andar cantándole los números del cupón. ¡Hombre! Si tu abuela levanta la cabeza, vuelva a morrer si te oye hablar a ti así. Bueno, mamá, Te lo digo. igual Deva tiene un poco razón, ¿eh? ¿No crees? Bueno, Deva, qué sé yo. A lo mejor una madre también se equivoca, chica. No te enseñen a ser madre. No te dan un manual cuando nacéis. A lo mejor podemos solucionarlo todavía. Hacer algo para empezar la nuestra relación como de nuevo, ¿no? Mira, que es un poco pan. Está guapo, ¿eh? Ahora, mira, ¿sabes qué te digo? Que me voy a yoga. Ahí os quedáis. Hasta luego. Tortilla ni tortillo. Familia de Dios. Qué carácter tiene esta chiquilla. ¿A quién habrá salido? Debe estar con el tema del horóscopo, que Mercurio está retrógrado, algo así. Mira qué decir que no vos quiero por igual. Pero ella, ¿de dónde sacará esas cosas? ¿Estás bien, cariño? Hágote otra cosita. Fríete un huevo. ¿Quieres algo de comer? Ay, Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? es para los pibes cabrales. ¿Escalopines el Cabrales? Te quiero, mi vida, y es lo más guapo que hay en este mundo. Y es lo más guapo y lo más salado. Si no fuera por esa fubina que tienes por mujer. ¡Y cómo lo quiero yo! Está poco cruda la tortilla. Lucín. Tengo una noticia que va a cambiarme la vida. Más todavía, a ver qué, que no pienso darte perres para esos negocios tuyos, que salen mal y luego mi madre me riñe. Que no, bobo. Mira, están montando una nueva orquesta en Asturias y busquen cantante. En 2 días tengo el casting. Esta vez píllanme fijo. Pero ¿tú hace cuánto que no cantas, Nandín? Y no vale debajo de la ducha, ¿eh? Que no te acuerdes. Cuando participé en el Veo Veo de Teresa Raval, que canté la de la mochila azul, la de... Eso fue hace más de 25 años. No tenías pelo ni en el teleñeco, ¿no? Calla la boca, envidioso. Que y el mi momento para volver a los escenarios y callar muchos boques. Por cierto, hablando de boca, Que mi madre y eso. tires blanqueadores para poner los dientes blancos como la nieve y mejorar la mi imagen. ¿No ves que los artistas famosos de ahora lleven todos los dientes de un blanco nuclear? ¿No ves a Bustamante que cada vez que abre la boca parece el Faru Cabupeñes en Noche Cerrada? ¿Pero esas tires te las dio el dentista? ¿Qué va? Cómpreles en China, costaronme 2 euros. Ay, 2 euros. ¿Y tú crees que con 2 euros te va a funcionar eso? Claro. ¿No ves que los chinos son listos de collones? Pues bueno, en este caso, de dientes. Y no es mejor que te las dé un dentista. Tengo yo el número del mío. Calla, que entre el mío que me dan y los peseteros que son. No. No, que cada vez que vas, sáquente algo nuevo. Espera. Ay. Ay. Mira, la caja Pon, que ofrece resultados inmediatos. Voy a parecer a Luis Miguel cantando La Viquina. Y a Maciel también. Mira, Lo estoy mirando, pero no puedo dejar de mirarlo. ¡Cuña! Habla. ¿Qué? ¿Qué te dijeron? ¿Te cogieron? Fue horrible, Luisín. Horrible. Entonces, ¿qué pasó? Llamaronme para el casting. Salí al escenario, agarré el micrófono y empecé. Abanibi, aboe. Y en el B
En el mes salieronme los dientes volando como cuando fue palomites. Ay, ¿en qué estrella estará ese diente? No, ninguna estrella, porque un diente te oye en el huello al batería. Mira, se llevó... Pero yo soy muy profesional, yo seguí cantando a Vanivia, pero sin dientes, Luisín. Tenía la boca que parecía un acordeón. ¿Y qué te dijeron? Bueno, la directora acercóseme, díjome, mira, guapín, cantarinches, si es Ángel. Pero sin dientes pareces a doña Rogelia. Busca bien un cantante, no una pandereta. A ver, la rana Gustavo tiene canciones pero guapes. No tiene dientes tampoco. Calla, faltoso. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hipotecarme, Luisín. Díjome el dentista que para poner unas fundas nuevas necesitaba 6.000 euros. 6.000 euros para esta boquina de piñón. 6.000 euros, mima, por poner... ¡Qué pesetero y chaval! Y agárrate. A ver, ¿Sabes de dónde vienen los fundes? ¿de dónde? ¡De China! Ah, ¡Como les tires! De China. O sea, los chinos te quitan los dientes y luego te los ponen. ¡Ah! Mente tiburón, chaval. Si es que los chinos, tenías razón, son listos. Son listos de collones. Me suelto, ¿vale? Nando, mira. Dime, pero rápido, que estoy viendo un vídeo de uno que explica cómo hacerse rico sin madrugar. Me han elegido para una colaboración. ¡Chan, chan! Meca, Yoli. Pero una colaboración, ¿nivel cobrar perres o para darte visibilidad? Nivel empezar, Nando. Ah, que llegue gratis. A ver, un intercambio, digamos, ¿eh? Es una crema facial, ¿vale? Mira. Es natural. Verás, tiene colágeno, tiene ácido hialurónico, tiene péptidos, tiene todo, no le falta de nada. Esto empieza a dar frutos, mi cachopina. Si sabía lo yo, la mi leona de las redes. Es para la primera publi. Tengo que ponerme toda esta crema facial y hacer un reel usándola y diciéndola todas las propiedades que tiene y cómo funciona. A ver, déjame oler. Mi madre, esto huele a huerto enfadao. Porque no lleva químicos. Ni control sanitario, por lo que veo. Bueno, a ver, venga, vamos, vete. ¿Está abierta? Ábrela. Le voy a dar a grabar, ¿vale? Cago en rosa. ¿Estás preparado? Espera, déjame peinarme, ¿eh? ¿Estoy así bien? No, mira, ponte esto mejor. Toma, pon esto, pongo yo este otro, mira. ¿Esto pa' qué, A ver, Yolandina? que sí. Mi madre. Ay, vamos a ponernos guapos. Perfecto, mi tritón. Ok, ¿preparado? ¡Ostras! ¡Qué frescor! ¡Cago en mi madre! Eso es bueno, eso oye porque está actuando. A ver. ¿Actuando contra qué? Contra tu cara, está actuando, está penetrando. ¿No lo notas? Echa más. Hola. ¡Cago en... Oh. Nando. Dime, cariño. Ya que parece que me está pasando a mí también un poco, ¿eh? Que el poro ye humilde, pero ye sensible. Y... ¡ay, cómo arde! Igual esto no es normal, ¿eh, cachopina? Sí que es normal. A ver, tiene que doler. Si manca, ye natural. Lo natural duele. Si manca, ye que está funcionando. Cagón Ross, menudo eslogan. Yo no me estoy rascando, ¿eh? Bueno, un poco sí, me estoy rascando un poco, pero muy poco. Yo tampoco, yo no estoy rascándome. Estoy acariciándome, pero está claro que esta crema es buenísima. Me quema, me hormiguea. Esto es de la circulación. ¿Qué va? Yo tengo que ir a lavarme la cara. Ay, que no, ahora no puedes. Aguanta un poco más, aguanta que se nos vea que lo felices Que me quema somos. todo, Yoli. Que me quema. Y encima rasquéme ahí abajo y arde. No como quisiera, cago en Ross. Pero porque esto es piel de emprendedor arriesgado, Nando. ¡Quemo! Que no, hay que aguantar. A mí me está quemando un poco los labios, Nando, y se me van a caer. Y yo vivo de mi físico, ¿entiendes? Igual esto ya lleva una reacción, ¿no?
¿Alérgica? No, de followers, no te fastidia. ¡Oh, me quemo! ¡Me pica el alma! A ver, no te toques y no me toques a mí tampoco, ¿vale? Que si no nos vamos a irritar un montón. Ay, Yo le cago en Ross. El bote pon que esta crema tan fase experimental. porque es innovación, cariño. ¡Escuece! ¡Porque activa! Yo voy al baño que está cayéndome el pellejo a cachos. No. Ay, uy, bueno, Yolander, no hagáis caso, ¿vale? El picor, la quemazón, las rojeces, todo esto es normal porque es natural. Eso es que está actuando. Si manca, es que está funcionando, ¿eh? Seguidme para más consejos, ¿vale? Hasta mañana, Yolander. ¡Socorro! ¡Oh, que me quema! Maldita Titina Glamour. Tiene un montón de seguidores y yo aquí mendigando likes. Problemas del primer mundo, ¿eh? Yoli. Nando, ¿qué pasa? ¿Tocaros la lotería o qué? ¿Por qué estás tan contento tú? ¿Que descubriste que la Tierra es redonda? Mira, de verdad, la tu hermana y un Fedor, siempre igual, ¿en serio? No empecéis, dejadme hablar, hombre. Tengo una noticia bomba. ¿Qué digo bomba? Un bombazo. Bueno, venga ya, que me tienes en ascuas. Llamaronme de Conexión Asturias de la TPA. ¡Ay! Pa hacerme una entrevista en directo. Lleva una sección de niños prodigios asturianos. ¿A ti? Bueno, a ver, lo de niños sí por la altura, pero lo de prodigio... Debieron enterarse que participé en el Veo Veo de Teresa Raval. Y van a venir al Chigre la semana que viene a entrevistarme. ¡Yupi! ¡Mi marido por la tele! ¡Ay! ¡Qué bien, mi amor! Y digo yo, ¿y no tenían otra noticia un poco más interesante, no? Porque menudo historión. De guaje cantante a chigrero calvo, no sé. La edad de oro del periodismo español, ya os lo digo. Nando, vas a tener un problema. Que no lleve un problema, enteréis bien. Que lleve una entrevista. Que no, que tu hermana tiene toda la razón. Estás quedando... mondo lirondo. Bueno, a ver, es verdad que tengo más entradas que cuando juega el Oviedo contra el Madrid. Pero porque tengo mucha virilidad. Pero que eso da igual, eso en un trendy ahora. ¿Eh? Eso de los calvos interesantes llevaba ya 2 temporadas. Ahora no, ahora hay que tener pelazo, como el cormorán moñudo, ¿entiendes? Los mis followers no podrían entender que yo tuviera con alguien que no tuviera la última. Igual tienes razón. Y es la mi oportunidad para volver al estrellato y tengo la frente que parece la Y. No puedo salir así por la tele. Nando, estás estupendo. Acepta tu cuerpo escombro. Body positive. Si además lo de la estética es otra forma de opresión capitalista. ¿Qué vas a saber tú de estética? Que estás paseando por el pueblo y no saben si te llames Paca o Tola. Mira, cariño, no te preocupes. Vamos a ir a Ramón y vamos a coger el primer vuelo para Turquía. Pero si los de Conexión Asturias vienen en una semana, no va a dar tiempo que el folículo agarre en el cuero cabelludo. Que sí, que los turcos cogen los folículos de los bigotes de los vendedores de kebabs. Y eso te duro, como la cerudensidesa. Gracias, cariñín. Si no fuera por ti, sería por otra. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Déjalo estar. Ejercicio de sintonización con los árboles. Antes de empezar. Si pareces la momia de Teberga. Mira, está la novia de Frankenstein para hablar de la momia de Teberga. Aparte de dolorío, estoy de los nervios. Queden 3 días para la entrevista y sigo con la venda. Y no me creció ni un solo pelo. ¿Tomaste las pastillas que te recetaron para estimular los forúnculos? Sí, que dijeron que tomara una pastillina al día. Pero esto no garra. ¿Una nada más? ¿Que son poques? ¿Y si les tomo puñados? Seguro que si tomo el bote entero. Tengo la pelambrera de un cantante heavy. ¿En serio? Sí. Nando, son hormonas, puede ser peligroso, ¿eh? Me da igual. ¿Qué sabrás tú? Cariño, venga, traga más. Eso, una detrás de otra. Va a Titina Glamour a morirse de envidia cuando los vea por la tele. Bueno, yo ya lo avisé, ¿eh? 9. Ojo. 10. 11.
Escolta, Fernando, es que me están diciendo que entramos en un minuto en directo y es que no me pueden esperar más. A ver, en teoría está al caer. Cariño, que está aquí la moza de Conexión Asturias, ¿eh? Sal. No me pueden hacer la entrevista desde ahí. A ver, a mí no me importa, pero es que estoy en la tele, no la radio. Sí, cariño, por favor, sal ya. No y hagas un feo a esta moza tan salada, que viene aquí a entrevistarte. Buenas. ¡Ay! Santo Cristo de Candás, pero... ¿y esto? El hombre, yo recién levantado. Perdón por el retraso, ya estoy listo. Si quieres, entabamos cuando quieras. Vale. Buenas tardes, compañeros. Estoy aquí con Fernando Fernández, el que fuera niño prodigio de Asturias. ¿Fuera? ¿Cómo que fuera? No. Soy. Bueno, a ver, el espíritu de guaje aún lo tienes. Pero a lo que vamos. Cuenta tú, Asturias, cómo fue tu experiencia en ese programa Cazatalentos Veo de Teresa Raval. Fue hace 25 años. Bueno, quedé el segundo, pero puse en pie al Teatro Campo Amor, interpretando la canción de la mochila azul. Cocono, tú por mí soy muy cantada, ¿Qué te pasa, chiquillo? Mejor ve el estribillo, espera. La de la mochila azul, la de ojitos... Bueno, muchas gracias. Esto fue todo desde Casalita. Y bueno, si no me despiden antes a mí, yo creo que nos vemos la semana que Asturias, viene. no os olvidéis de que soy Fernando Fernández. Hasta aquí, compañeros. Y Buenas tardes. artista de la Despedimos. Yo soy Yoli Beauty. La Seguidme mujer. en Instagram, acepto colaboraciones. Yolander. La de la mochila azul. Oye, ¿va a durar mucho esto de las pastillas? Que cada vez que te bañas, para desatascar la cañería de tus pelos, hay que llamar a la Brigada de Salvamento Minero. ¡Qué vergüenza! Hice el ridículo delante de toda Asturias. Y ahora, ¿cómo voy a relanzar mi carrera? ¿Qué grupo va a querer contratarme? Espera. ¿Sí? Sí, soy yo. Soy su hermana. Vale. Ahora lo paso. Sí. Nando, que estás de enhorabuena, que te llaman pa' un bolo. ¿Qué grupo era? ¿Era Grupo Tequila o Asia? No, del zoo de Cabárceno. A ver si puedes sustituir a un jabalí que le van a hacerles pezuñes y queda la jaula vacía. ¡Qué asco de familia! Cachondeándose de las desgracias ajenes. Soy un desgraciado. Soy como un terian de esos. Soy... ¡Viral! ¡Yes, viral, cariño! Subí el vídeo tuyo cantando en la TPA y tiene 100.000 likes. Y el hashtag Yobu Solitario tiene más que todos los de Titina Glamour. Que se fastidie esa gocha. Viral. ¿En serio? ¡Toma! Pero, cariñín, tú vas a quererme igual, aunque te hago estos pelinos. Amor, ya sabes lo que dicen. El hombre y el oso, cuanto más pelo, más hermoso. Además, tú siempre fuiste el mi cachorrín. Mira. ¡Nando! ¡Busca! Puñada, a mí me parece genial que os queráis, pero para cagar y para mesear lo sacas tú. ¿Qué haces, Nando? ¿Qué estás dando likes ahí a las mozas en Tender? Un día se lo voy a decir a Yoli y se le va a caer el poco pelo que te queda. No, hombre, no. Que estoy en algo muy gordo. Pero tienes que prometerme que no vas a contarlo a nadie. Sí, jurado por Nacho Vidal. O sea, es del Oviedo, ¿eh? No el otro. Voy a darte una pista. ¡Fernando Alonso está en el pueblo! ¿Qué dices? ¿Pinchaste porros? ¿No? ¿Cómo va a estar en el pueblo? Que sí, que llamóme por teléfono. Díjome que por lo visto está en un sanatorio del Concello de Alau, que tiene una contractura en el cuello. Y llamóme para pedirme ayuda para esconderse. Claro, y es tan famoso que están todos los paparachis persiguiéndolo de aquí para allá, de aquí para allá. Pero si está en el sanatorio, ¿para qué hay que venir a esconderse aquí? Hombre, no. ¿Ves cómo no te enteres? Mira, está ahí. Buenas, chavales. Mira, preséntate al mi amiguín, Luisín. ¿Qué tal, Luis? Soy Fernando Alonso, 3 veces campeón de la Fórmula 1. ¿3? Vamos a ver, Nando, que este paisano no se parece a Fernando Alonso. Que sí. ¿Que no?
Que sí lo soy, hijo. Mira, ¿quieres saber cómo suena un Minardi? Brum, 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 brum. No me convence, no me convence, ¿eh? Que sí, o que eso solo puede saberlo él, que debutó con ellos. Claro. Nando, primo, tienes que ayudarme a esconderme de los paparazzis. Vienen pisándome los talones. No te preocupes, primo, pues escondete aquí en el chigre. Ven conmigo para la ¡Vamos para cocina. allá! Brum, brum, brum. ¿Cómo suena ese motor, eh? ¡Ah! Cuidado que soy Hamilton, ¡Dale, primo, dale! No sé, ¿eh? A lo mejor soy yo, pero yo sigo sin creerme que ese paisano sea Fernando Alonso. Nando, Dime, papá. ¿dónde están las tortillas y los chorizos a la sidra que tenía preparados para la comunión? Yo qué sé. Meca, igual comióles Fernando. Fernando, ¿qué Fernando? El que se la pisó meando. Fernando Alonso, el de la carrera de Fórmula 1. ¿Qué? ¿Estás drogado? ¿Qué voy a estar drogado? ¿Fumaste drogaína? Que no, papá. ¿Cuántas veces te tengo dicho que no andes con los amigos de la tu hermana, que anden todo el día con hierbes para adelante y para atrás? Vas a flipar. Tengo escondido aquí en el chigre a Fernando Alonso. Fernando Alonso ni que mi madre. ¡Ay! Mira. ¡Qué tortillina más buena, hijo! Estaba cojonuda. Y los chorizos a la sidra, los mejores que he probado en mi vida. Este gilipollas, ¿qué? ¿Cómo que Kinje? ¿No lo reconoces? Y es Fernando Alonso, el de verdad. ¿Quieres saber cómo suena un Ferrari? Brum, 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 brum. Nando, voy a darte un guantazo que vamos a morrer los tres. ¿Por qué? Tú del guantazo y nosotros dos de la onda expansiva. Estimotó, lo dejamos en sin comida. Tenemos una comunión para 20 personas a las 12. Y aquí Antonio Orozco comiólo todo. Brum, 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 brum. ¿Tú sabes la cantidad de perres que son eso? Brum, 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 brum. Mira, Sácame de aquí a Agustín Pantoja porque lo estrello. papá, tienes que tener un poco de compasión, que Fernando tiene que reponer fuerzas. La Fórmula 1 quema muchas calorías. Hombre, Ramonín, ¿estás aquí o...? ¿Cómo que ya Ramonín? Sí, me dice, ya Ramonín, espero que no se haya causado molestias, y inofensivo. Lo que pasa es que a veces coge el teléfono del sanitario y empieza a llamar a la gente al azar diciendo que es Fernando Alonso. ¿Cuándo vamos para el GP de Mónaco? Va, vamos ahora. Primero comemos, vamos hasta el sanitario y... No tengo hambre, parece que me he comido un Aston Martin. Brum, brum, brum. Mátote, Nandi, mátote. Vienen 20 personas a comer y no tenemos comida. ¿Qué hora es? Las 11. Ah, no te preocupes, que igual lleguen tarde. ¿Por? Porque creo que hay carrera de Fórmula 1. Agárrame esto. No, déjalo. ¿Qué quieres, papá? Escapa, Nandi. No. ¡Escapa, que te mato! ¡Escapa! ¡Escapa, que te una mato! parada en boxes! ¡Que te ¡No, mato! no! ¡Parada en boxes te voy a dar yo a ti! Papá, ¿leíste el periódico? No, ¿Viste lo que pone aquí? no, hijo, no leí el periódico porque lo estás leyendo tú. Mira, según el informe PISA, los guajes están cada día más burros y sacan peores notes. ¿Y te falta el periódico para ver eso? Qué pena, de verdad. Sí, ya lo dijo Winston Churchill. La sociedad que no conozca su historia está condenada a repetirla. Ya, y eso sabeslo tú bien, ¿eh? Que repetiste 3 veces cuarto de la ESO. ¿Sabes la cantidad de perres que tiramos a la basura para pagarte las clases particulares? Clases particulares. Meca, ¿cómo no lo pensé antes? El negocio perfecto. Papá, acabes de darle el clavo. No, hijo, no. Si lle un negocio tuyo, el único clavo que dimos lle el del tu ataúd. Voy a montar una academia en Casalita. ¿Qué vas a Y voy a ser el profe, Nando. Déjate... De hecho, voy a poner un anuncio ahora en redes sociales. Nando, déjate de pijar, Dios. ¿A quién vas a enseñar tú? Si tú no estás ni para enseñar al gato dónde está la arena. Academia Nando. Clases de refuerzo escolares para todas las edades. Resultados garantizados. Meca, ya tengo la primera alumna. La nieta del alcalde. La nieta... no, anda con cuidado con el alcalde, ¿eh? Anda con cuidado el alcalde, que estoy en tratos con él para que ponga la parada del AVE aquí en Casalita. No te columpies, Nandí. Espera. Dice el alcalde que en geografía e historia la guaja anda un poco floja. Mira, flojo vas a andar tú como la líes con el alcalde. ¿Estás avisado?
Profe Nando, ¿estás seguro? Que sí, Covadonga, que sí. ¿Sabes por qué saques males notes? Porque no piensas les coses. A ver, piensa un poco. ¿Cómo va a ser la Tierra redonda? Pues no sé, por las fotos de la NASA. Pero vamos a ver, si cualquier paspán que sal del Cislan puede retocar les fotos, que no va a poder hacer la NASA para vendernos una milonga. Pues entonces, ¿cómo llega la Tierra? Pues si la llamen planeta, será plana, digo yo, sentido común. Bueno, aunque para ser rigurosos, según los últimos estudios, dicen que plana del todo no ye, que tiene más forma de marañuela. ¿De Candás o del Luanco? Bueno, depende. Donde hay suelo, altar más duro, parece a les del Luanco, pero donde hay mar, a les de Candás, que son más blandines. No sé, pues lo que dice el libro de texto y otra cosa. Anda, manda el peusi libro, que lle todo propaganda de la OTAN. Apunta. www.lachalanadelmisterio.com. Ahí sí dicen toda la verdad. Tú echa ahí un vistazo. Madre mía, qué listo es usted, profe Nando. Y eso que todos en el pueblo dicen que ella es más tonto que un tancapedales. Covadonga, ¿qué te tengo dicho? Que no hay que creer todo lo que nos dicen. Copia 100 veces. No hay que creer todo lo que nos dicen. Maldita guaja. Hola, Covina, hija. Meca, Cova. ¿Qué tal fue el examen? Mal. ¿Pusieron mi cero por decir que la Tierra era plana? Serán sinvergüenzas. Estos están comprados. Covina, hija, juega un rato con el móvil, anda. Tengo yo que hablar con Nandi. Nandi, dijiste que no y metieras porcalláis en la cabeza a la chiquilla. Ahora suspendió. Ya verás cuando se entere el huelu. Lo de la estación del AVE delante Casalita, olvídate. Olvídate, te habéis avisado, Te habéis avisado. Una cosa, Cova. ¿Tu abuelo enfadóse mucho contigo por suspender? ¿Qué va? Dije que la Tierra era plana, pensólo y prestó mucho. ¿Qué prestó mucho? Sí, te veía fuera con los de la TPA. ¿Cómo fue? Alcalde, ¿en serio cree que la Tierra es plana? Bueno, donde algunos veis una vallada, otros vemos una oportunidad de negocio. Y quiero organizar el primer Congreso Mundial de Terraplanistas aquí. Creo que el turismo de congresos es importantísimo para el pueblo y, por ende, para el resto de Asturias. ¿Y cómo será el Congreso? Bueno, pues va a ser un congreso de la puta su madre. O sea, vamos a traer a terraplanistas de todo el globo terráqueo. Pero, ¿cómo globo terráqueo? ¿No decía usted que la Tierra era plana? Ya estáis los de la prensa tocando los tolanos. ¿Quién es tu jefe? Alcalde, oiga, quería felicitarlo porque acabo de verlo ahora mismo en la PPA. Sí, hombre, si tuvo usted mamífero diciéndoles cosas como tienen que ser. Tiene que usted presentarse a los europeos. Yo igual que usted, igual pienso lo mismo. Yo ya era terraplanista en antes de Adolfo Suárez. Claro. Sí, hombre, sí, son todos iguales. Llamábalo también para recordáis lo de lo que tenemos hablado de poner la estación del AVE delante Casalita, Sería un bombazo eso. Que los fondos europeos va a destinarlos para un aparcamiento de ovnis. A ver, yo creo que tiene usted que tener un poco más de calma con eso, Que tiene que dar una vuelta a lo nuestro. El pueblo y yo lo primero. Tome, profe Nando. ¿Y esto qué lle? ¿Qué tengo, que firmarte las notas? No, es una orden de alejamiento. ¿Qué? Mi padre va a matarme. ¡Hala, por fin! Hoy vemos la serie, ¿no? Llevo toda la semana con unos ganes. Sí, ponla. Yoli, ¿por qué te preguntándome en la tele si quiero continuar desde el 5? Uy, será un fallo del algoritmo. Un fallo del algoritmo.
Que estoy una Smart TV, no hay un paisano que se inventa capítulos. No me digas que viste un capítulo sin mí. Bueno, sin prestarle atención de fondo. ¿Cuántos viste? No hace falta que digas nada. Mira, ahí pon 4,5. Ya que el quinto no lo acabé. Eso ya una justificación. Yoli, que tenemos un pacto sagrado de parella. Que o lo veíamos juntos o no lo veíamos, acuérdeste. Ya lo sé, Nando, pero ya que en el cuarto de repente estaba el protagonista colgado de un acantilado y no pude esperar. ¿Qué protagonista? ¿El moreno? El moreno resulta que no era el protagonista, era el rubio. Pero si en el capítulo 1 eran todos morenos. Era un pelucón, se sabe en el 4. Yoli, que yo no vi el 4. Bueno, pues igual eso sí que era importante, sí. Mira, mejor fasme un resumen y empezamos desde el 5. Bueno, vale, a ver. La hermana del detective, en realidad, es la exnovia del protagonista falso. Y descubre que la madre del rubio escribe una carta antes de fingir su propia muerte. Espera. ¿Qué detective? ¿El detective, el que aparece en el capítulo 3? Yoli, que yo no vi el 3. Uy, pues es que el 3 cambia todo lo que pasa en el 2. Y el 2 tampoco lo vi entero. Quedéme traspuesto los 20 minutos. Vamos a hacer una cosa. Vemos el 1 desde el principio. Los dos. Y ya no veo ningún capítulo sin ti. Prometido. Júresmelo. Te lo juro por los Yolanders. Y por doña Leticia, que lle como jurar por la Constitución, pero con mucho más estilo. Mira lo que pon. ¿Está usted seguro de empezar por el principio? Es que hasta la tele está restregándomela tu traición. Que no hay una traición, Nando. Ye falta de fuerza de voluntad. Soy humana, ¿entiendes? Mira, ese y el detective. Yoli. ¿Qué? Que no me cuentes nada. Mira, ¿ves ese que hay detrás? Ese y el que va a ser rubio. Mira el pelucón. Mira, mejor busco otra cosa porque estás destripándome la serie. ¿Qué mi madre ye esto, Yoli? Aquí pon que tanto les series vistes. Amar en tiempos de chigre, el soltero más guapo de Asturias, madres repugnantes. Vistos todos los capítulos de todas las series. De todo, Yoli. ¿Desde cuándo está pasando esto? Desde el principio, Nando. Desde que te suscribiste a la plataforma. Hasta mañana, Yoli. Hasta mañana, Nando. Oye. ¿Y buena la de madres repugnantes? Buenísima. Y se ve del tirón. ¡No será verdad! Pero aquí, por favor, ten cuidado con los créditos, chus. Gritamos, pero Vale. Que no estamos de comprado. ¡Acción! Cagón, ¿tienes a este que grita más? Pero tú eres soprano. Sí. Soprano, ¿cómo se dice? Tenor, tú eres tenor. Sí, me ha pasado, de verdad. Dame un segundín, perdón. Vamos a innovar. Está fuerte, ¿eh? Lo has puesto fuerte. ¿No te gusta así? ¿A cuánto de esto sale? Ese regalo te lo dio. Bueno, primera, la estafa. Joder, Juan. Eres tan potente. Eres tan fuerte, Juan. Un beso para Ali. Estás encantada, Ali, ¿eh? No, es que es esto que hace la gente de colocarse así y tal. Te tocas ahí los pechos y yo, va. Venga. Pequeña, blanca, redonda, estrella. Repite eso último, por favor. Cago en precisamente esto. Vete a tomar por culo. Vale, vamos desde lo de... Vas a matarme, Manolita. Ay, qué rica está la sacarina. Pacita, la tortilla salió tesosa. No. Pacita. Uno, dos, tres. Arriba. Vale. Y también puede caer de primeras y bola.